Entonces, el tema de hoy es la libertad, y la Escritura en determinadas ocasiones nos habla de la libertad, y creo que uno de los pasajes favoritos que podemos tener es precisamente de Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Hay un poquito más de lectura después del verso 34 al 38, pero vamos a comenzar con esta parte. Estamos en Juan capítulo 8, 31, y hemos leído hasta el 33. Fíjense, por favor, si todos oyen, ¿verdad? ¿Reciben Sí. bien? Bien, gracias. Entonces, mira lo que nos dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, hay bastantes elementos en este breve párrafo que está aquí. Jesús le habló entonces, dice, Jesús le habló a los judíos. Recordemos que Jesús también es judío. Pero dice que a los judíos que habían creído en él. Bienvenida, hermana. Dice a los que habían creído en él. Entonces estamos hablando de judíos que creyeron en Jesús. Estamos hablando del tiempo contemporáneo de Jesús. Tiene que ubicarse en ese territorio, en ese tiempo, en esa forma de pensar. Los judíos ya se sentían libres porque ellos decían: hijos de Abraham somos. Por tanto, se consideraban libres. ¿Por qué se consideraban libres hablando de Abraham? Bueno, Abraham es el padre de la promesa. Para resumir, tiempo después, o sea, ellos fueron esclavos por 430 años. O sea, no es poco tiempo. O sea, fueron varias generaciones. De hecho, las generaciones que en primer momento fueron cautivas, ellos murieron en esclavitud. O sea, vivieron y murieron en esclavitud. Nunca fueron libres. Ahora, dice Jesús que le habla a los judíos que habían creído. O sea, había algunos judíos que practicaban el judaísmo, o sea, que guardaban el sábado y supuestamente que guardaban la ley, supuestamente. Ahora dice, si vosotros, pero dicen también que habían creído en él. Entonces los que habían creído en él, en Jesús, pero seguían siendo judíos. De hecho, hasta este momento no tiene nada de malo que sean judíos. O sea, el problema viene después. Necesitaban entenderlo ahora. Ahora, en el tiempo de Jesús. En el tiempo en que Jesús caminaba con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia vital. O sea, algo que va a depender la vida eterna o no. Muchas veces confundimos en los medios cristianos de que el cristianismo está desde el tiempo en que nace Jesús. Interpreta la mayor parte del mundo cristiano de que en el tiempo de Jesús fue la era cristiana. Y no es así. Fue la era de Cristo.
fue la era de Jesús. Pero la era cristiana no comienza, como he dicho en otra ocasión, no comienza con el nacimiento de Cristo, sino con la crucifixión de Cristo. O sea, sin crucifixión, sin muerte y sin resurrección no existe el cristianismo. O sea, estaban los que le seguían, a los cuales les llamaban los del camino. O sea, los que seguían a Jesús. Algunos historiadores están hablando de entre 800 a 900 personas. El día que fue crucificado se calcula que había entre 600 y 800 personas aproximadamente. Entonces, todos los que le seguían se les conocía como los del camino. Entonces, los del camino eran seguidores de Jesús. Pero entienda bien esto, ser seguidores de Jesús en este tiempo, hoy, es una cosa. Ser seguidor de Jesús en el tiempo que él caminó aquí en la tierra, entonces tenía otro significado. El significado es de que ellos en ese momento, culturalmente y religiosamente, eran tomados como una secta. O sea, porque Jesús se anuncia como el Mesías. Pero los judíos no creían que él podía ser el Mesías. De hecho, fue juzgado mal y crucificado a causa de eso, según los mismos judíos. Entonces, y ellos decían, se quejaban contra él de que ellos eran libres. O sea, ellos dice aquí en el pasaje que hemos leído, cuando Jesús les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mala memoria, ¿verdad? Entonces, fíjense, porque a ellos eventualmente les faltó la memoria histórica, porque estaríamos hablando de que ellos fueron esclavos de los egipcios, pero para eso ya habían pasado cientos de años. Ahora ellos se consideraban libres, pero sin embargo ellos le pagaban tributo al César, es decir, al emperador romano. Entonces ellos no eran libres, porque tenían que pagar un impuesto para poder estar libre, ¿no? Y hacer negocios y vivir dentro del imperio. Entonces quiere decir que ellos no eran libres. Ellos eran esclavos del imperio y todavía no lo habían entendido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos no lo habían entendido? Porque eran gente religiosa. Y tenemos que entender qué término es correcto en lo religioso y qué término no es correcto en lo religioso. Hoy día se puede hablar de una persona X, dice, sí, fulano tal, dice, es muy religioso. Entonces yo pregunto, ¿ser religioso es bueno? Entonces, la pregunta que hay en el aire de momento, no estoy pidiendo tampoco que respondan si quieren, pero lo pueden hacer. O sea, este tiempo es un tiempo de interacción. O sea, estamos con el grupo, estamos en la clase y todos pueden interactuar. Sobre todo les menciono a los que recién llegan o a los que se van sumando de que este es un grupo donde hay interacción. O sea, pueden hacer preguntas y podemos tratar. Siempre en el mismo tema que estamos tratando. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿los judíos eran libres? ¿Qué piensan? ¿Eran verdaderamente libres? ¿Por qué Jesús les dice, seréis verdaderamente libres? A ver, vamos a compararlo con Rosy. Sí. Hermana Rosy. ¿Hello? ¿Me escucha? Sí. Sí, decía que no, ellos no eran libres porque estaban bajo el yugo de la ley, eran esclavos de la ley, entonces no eran libres. Correctamente, eran esclavos de la ley.
Entonces la ley, o sea, ¿qué entendemos por la ley? La ley eran 613 ordenanzas y también había una cantidad de preceptos, alrededor de unos 30 aproximadamente o más. Entonces, cumplir la ley era cumplir toda la ley. Y la misma ley decía que el que quebrantara una sola de las reglas de la ley era responsable o culpable de todas. Entonces, evidentemente, esa legislación religiosa no proveía libertad de ninguna manera. Porque si alguien me puede decir de que nunca jamás pecó, ¿no? O de que el cristiano no peca, cuidado, ¿eh? Cuidado por ahí. Porque si me dicen que no peca, discúlpeme, está pecando. O sea, porque nosotros podemos tener una comprensión de lo que eventualmente puede ser la ley, y que por cierto no estamos bajo la ley, porque esa es la diferencia entre el trabajo de Jesús antes de la cruz y a partir del trabajo de la cruz, muerte y resurrección. Ahora, antes de la cruz, todos estaban bajo la ley. El que rompiese la ley era culpable, según la misma ley, era culpable de todas las faltas. O sea, no solo de la que rompiste, sino de todas las que todavía ni siquiera te has enterado. Entonces, no era una vida que podemos decir religiosamente agradable, sino que era prácticamente una forma imposible de vivir agradando a Dios. Era imposible. Por eso los continuos sacrificios que hacían los judíos. Ahora bien, a partir de la cruz, entonces comienza la era cristiana. Pero no exactamente la cruz, sino para nosotros es un símbolo. En realidad, la justicia de Dios en términos de gracia, como hoy conocemos, no se aplica desde la cruz en ese momento en que es crucificado, sino en que Él venció a la muerte, que es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, lo dice la Escritura. Entonces, cuando Jesús resucita, es cuando vence a la muerte. Entonces, a partir de ese momento, es cuando nosotros podemos entrar a la gracia. Es decir, con el solo hecho de creer con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con todo nuestro ser humano, de creer que Jesús es el que perdona pecados y es el que perdona todos los pecados si yo me arrepiento. Si no me arrepiento, no, porque no se los confesé. O sea, uno debe confesar los pecados. No quiere decir esto que tienes que tener una lista, porque eventualmente si una persona se convierte siendo adulto, evidentemente la lista de pecados sería innumerable hasta el momento de que se convirtió. Por tanto, cuando uno entrega su corazón al Señor, es decir, cuando a partir de ese momento estoy dispuesto a obedecerle y comenzar una nueva vida, entonces Él borra toda, si me permite la expresión, toda mi historia criminal, para decirlo muy sencillamente. Entonces, todos mis pecados son perdonados. De ahí en más, si yo vuelvo a pecar, por cada vez que falte me tengo que arrepentir. A partir de ahí. Ahora bien, pero hay un detalle en esto que regularmente no se toma en cuenta. Una, para los que recién entran, vuelvo y repito, la era del cristianismo no comienza con el nacimiento, sino con la crucifixión. Pero solo en parte con la cruz, repito, es necesario para que haya perdón de pecado a través de Jesús, tiene que haber crucifixión
O sea, muerte, resurrección, y a partir de allí, entonces, ocurre el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque entonces Jesús venció a la muerte, no solo por él, para resucitar y después ascender a los cielos, para estar a la diestra del Padre, como dice la Escritura, sino para tener el poder de perdonar nuestros pecados. Ese es el poder que de Dios emana y se ejecuta a través de Jesucristo en la fe en Cristo. Ahora bien, hay un pequeño detalle. Hubo 3 días de donde no fue la era cristiana y que Cristo no estaba en la tierra. Pues los 3 días que él estuvo enterrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es importante entender esto. Ahora, en esos 3 días ocurre algo. Es algo muy importante. Dice la Escritura que Jesús descendió a los infiernos. ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a la lectura otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Presta atención a eso. A los que habían creído en él. Pero todos los otros que no habían creído en él y ya muertos, entonces ellos no tenían entrada a la gracia, es decir, al perdón de pecados. En esos 3 días el Señor Jesús descendió a los infiernos y le predicó a los muertos, dice la Escritura. Entonces los muertos judíos que habían creído, entonces tuvieron perdón de pecados. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. O sea que él descendió a los infiernos y predicó a los muertos, es decir, a las almas de los muertos. Dejo eso ahí. Es un tema que puede ser largo y no lo vamos a tratar en profundidad hoy porque no nos ocupa a nosotros ahora. Lo que nos ocupa a nosotros es de que hoy somos salvos por gracia a partir de la cruz. Entonces, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús le preguntó también a los suyos, ¿qué es la verdad? Es más, el mismo Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Antes de que fuese condenado. Poncio Pilato, el que lo estaba condenando, el que lo estaba juzgando, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero yo ahora te pregunto a ti, ¿tú sabes qué es la verdad? No estoy preguntando si un billete de 100 es falso o verdadero. Eventualmente puedo hacer una analogía con este pensamiento y decir, todo lo que se predica hoy, todo lo que se creó hoy día, conforme a los evangelios que en este tiempo se están predicando, a buen entendedor pocas palabras. ¿Eres verdaderamente libre? ¿Jesús vino para que tú seas rico? ¿Jesús vino para prosperarte en todo? ¿Jesús vino para que tú vivas, como cantaba aquel, a mi manera? O sea, tú vives a tu manera, aún después de haber recibido a Cristo. O sea, tú estás, yo te pregunto, te tiro la pregunta, pero no necesitas contestarme en esto. Eso es entre tú y Dios. O sea, ¿tú estás viviendo conforme a la voluntad de Él? ¿Tú puedes decir hoy día, no tengo pecado en mi persona? No me enojo nunca. Nunca digo ningún tipo de maldición o palabrota, etcétera, como lo quieras decir en el lenguaje que sea. O sea, nunca estás enojado con alguien o enojada con alguien y le dejas de hablar por 3 días. No estoy hablando de la tumba. Entonces, voy a de que cada uno de nosotros, en la vida ordinaria, en la vida de cada día, podemos tener faltas. Y podemos tener faltas
que las tomamos como naturales. Es mi forma de ser, yo soy así. Es que no se trata de que yo soy así. Eso no cabe en la presencia de Dios. Porque eventualmente el día que tengamos que llegar a su presencia, no le puedo decir, mira, Jesús, o yo soy así. Tú puedes vivir a tu manera. Puedes vivir la vida loca como que estaba aquí. De ninguna manera. Si tú estás viviendo a tu manera, entonces no estás bajo la gracia. Estás en desgracia. Entonces, aquí no se trata de que yo creo a mi manera. Aquí no se trata de que determinado tipo de situación es aceptable socialmente hoy en día. Concubinato, etcétera. Fornicación, como lo quieras llamar. Entonces, hoy día estamos bajo la gracia. Pero si uno no acepta las condiciones de la gracia, a través de Cristo podemos caer en desgracia. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, me pareció. ¿Gisela? ¿No? ¿Yo? No, es que se encendió su micrófono, por eso. No. Oh, no sé. No, está bien, no hay problema. Pueden participar en cualquier momento, vuelvo y repito. Ahora, fíjense lo siguiente, lo que le responde. Vamos de vuelta al verso 33. Estoy en 8:33 de Juan. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Ellos son los mismos que decían que seguían a Jesús. Pero ahora le están diciendo, en el mismo párrafo, le están diciendo el linaje de Abraham somos. Es como que alguien dijera hoy, no, yo soy cristiano, porque vas a la iglesia. Es que el hecho de que vaya a la iglesia no te hace cristiano. Tal vez simpatizante, pero cristiano es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, aceptarlo a Él. Y es cuando Dios obra en el corazón y en la mente, en la forma de pensar de la propia persona, donde se produce un quebrantamiento emocional en la persona a causa del autoconocimiento del propio pecado. Porque si todo lo tomo nada más que como un acto, pues no es nada más que religión. Entonces estaríamos como estos que dicen, hijos de Abraham somos. Entonces hoy en día podemos decir, no, sí, yo soy hijo de Dios, pero vivo a mi manera, como cantaba Sinatra. Y no. Entonces, ¿puedo ser creyente y vivir a mi manera? A ver si alguien me puede ayudar, porque todavía No se puede. no se puede. Norma. Sí, pastor, yo quiero compartir algo. Sí. Estaba yo oyendo una noticia de unos cantantes cristianos que se hicieron populares mucho por muchos cantos que sacaron y aún se cantan los cantos, pero su ideología prácticamente ha cambiado en los últimos días y están abiertamente diciendo que son de mente abierta y que ellos van a cantar a todo el mundo para que todo el mundo reconozca, pero cabe mencionar lo que usted está diciendo, que no se puede realmente agradar a dos señores en el camino de Dios, ¿verdad? Sí. Eso nomás quería compartir, pastor. Sí, gracias, un buen punto. Se le puede predicar o cantar música cristiana a los creyentes, está bueno, puede ser un mensaje, pero tiene que haber convicción de pecado, si no, nada más con entretenimiento. Gracias por su aporte. Amén. Entonces, aquí no se trata de ser como los judíos que decían linaje de Abraham somos, simplemente porque hoy en día ya no van a decir linaje de Abraham, sino que van a decir
sí, soy cristiano porque voy a la iglesia. De que vayas a la iglesia no quiere decir que seas creyente. Yes. Puede ser nada más que oyente. Entonces, una persona que es creyente es la que fue tocada en su corazón, en lo más íntimo, y que empieza a cambiar su estilo de vida, dejar de pecar. Entonces, tampoco podemos decir de que no somos esclavos, porque si yo vivo a mi manera, sin tomar en cuenta a Jesús, entonces no es, eso no me está identificando con la verdad. Yo no puedo seguir viviendo a mi manera. Ahora, quiero compartir el siguiente párrafo, que es a partir del verso 34 al 38. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí hay aspectos que tienen que ver con el judaísmo de ese tiempo. Mire, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, si usa la palabra esclavo, es que no es libre. Es decir, que si practica el pecado, no hay perdón en la persona, sino de que continúa, en su condición de pecador. Ahora bien, fíjense, en el verso 35, estoy en el libro de Juan, capítulo 8, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Ok, si bien es una figura de aquel tiempo, de que el esclavo vivía en la casa de su señor, o sea, los esclavos tenían su vivienda, entonces tenían su espacio, ese tipo de cosas. Sin embargo, eso no garantiza de que quedara para siempre en ese lugar. O sea, el esclavo podía ser vendido al mejor postor en un mercado de esclavos y seguía siendo esclavo. O sea, no porque vivía en la casa del Señor, era libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento? ¿Y qué quiere decir esto ahora, en lo que tiene que ver hoy, en este tiempo, bajo el Nuevo Testamento? Muy bien, esto es muy importante. Hay una analogía, o sea, hay una comparación. Los judíos de aquel tiempo, cuando se referían a Jerusalén, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, para que ustedes se den una idea, aproximadamente en Jerusalén vivían entre 500.000 a 600.000 personas durante todo el año. En el tiempo del jubileo, en el tiempo que había una celebración religiosa, había celebraciones había cierto tipo de festividades que eran cada año, otras que eran cada 3 años, otras que eran cada 5 o 6 años. Muy bien, las más importantes es la que quedaba más distante, como para 5 o 6 años. Entonces allí llegaba a haber hasta 3 millones o más de 3 millones de judíos. O sea, entre 5, 6 o 7 veces la cantidad de los que vivían exactamente ahí. Cuando el judío iba a Jerusalén, entonces en su mente judía, en la cultura judía, decía, vuelvo a casa, aunque viviera en Egipto,
aunque viviera en otro lugar, lejos. Entonces, cuando se reúnen todos para celebrar un acto religioso, ellos se sienten, valga la expresión, en un término bíblico del Antiguo Testamento, se sienten en casa. Pero después salían fuera de vuelta. Entonces quiere decir, en la mente judía, esto era que cuando estaban en casa, estaban seguros, estaban cerca del Señor y tenían contacto con el Señor a través de toda la liturgia religiosa que ellos tenían en el templo de Jerusalén. ¿Qué termina diciéndonos esto? Quiere decir que ellos eran nada más que gente religiosa. Pero entiéndame bien, por favor. Ser religioso, cuando se trata de que el Señor Jesús nos insta a que seamos espirituales, y ser religioso no es ser espiritual. La persona religiosa es de que está atado a costumbres, hábitos y determinados cultos, pero todavía no está libre en su corazón, porque todavía no creyó de corazón. Entonces es la persona que se siente bien solamente cuando llega el domingo a la iglesia, pero no se siente bien o se está peleando con su cónyuge de camino a casa, después de salir de la iglesia, o de que la semana fue un infierno y no estuvo la presencia de Dios en su vida ni en su casa. Entonces eso es igual que el judaísmo de antes. O sea, me siento bien cuando estoy en el templo. Me siento bien cuando se está predicando. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que escuchar la musiquita para sentirme bien? ¿Para que calme mi ira, mi enojo, mi frustración, mis temores, todo eso? Entonces, si eso es así en la vida de alguien, eso se le llama religiosismo. La palabra ismo, al final de la palabra religión, está hablando de que el centro de la vida de esa persona, eso significa ismo, el centro de algo, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, por eso cuando dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, dice. El hijo queda para siempre. Entonces, ¿quién es el hijo? El hijo es aquel que aunque tenga las tribulaciones del día a día, las luchas de la vida, igual tengo la paz de Cristo en mi corazón. Y eso no me va a dominar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Sí, Aleluya. amén, pastor, sí. Amén, pastor. Amén. Entonces, hoy en día, si alguien va y se congrega, porque yo voy a tal iglesia, es que está llena de gente, es que, ¿sabes qué? El infierno también está lleno de gente. No se trata de cuánta gente está en la iglesia. Se trata de lo que tú estás asimilando. O sea, el alimento que tú recibes te sostiene para que el resto de la semana tengas paz con Dios, consigo mismo y para con los demás, o solamente te hizo sentir bien ese día. Porque si es así, aquí no se trata de que te dé una palmadita en la espalda. Ah, good boy. No, no se trata de eso. No se trata, porque eso es un engaño. Entonces se trata de que, en primer lugar, donde te congregues, se predique la verdad. Y eso excluye a todos los movimientos modernos de este tiempo. Olvídese de apóstoles, porque los apóstoles fueron 12, 13, y no hay más. Hoy está lleno de apóstoles por todos lados que no lo son. No lo son. Y la Escritura dice de que ya no hay más apóstoles. Entonces Juan dice, este es el último de los apóstoles.
Lo dice Juan, no lo digo yo. Entonces, eso ya no va. No se trata de la prosperidad, de que tú vas a ser rico o esto que el otro. Si Dios te permite que seas rico, pues gloria a Dios. Pero si sigues siendo pobre, pues gloria a Dios también. Porque si tú estás nada más que para mejorar tu condición económica, te equivocaste del lugar. Entonces vete con los judíos que piensan así. Entonces, aquí se trata de que uno tiene que estar congregado y tiene que recibir el pan de vida. El pan de vida no es ese pan lleno de dulce, grasa, colesterol y todo eso de que te da gusto al comerlo y después te da un ataque al hígado. Eso no sirve. O sea, nosotros no debemos estar inflados, debemos estar alimentados. Si no estás alimentado, te vas a morir, aunque estés vivo. Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser verdaderamente libre es ser feliz en Cristo. En Cristo. Estoy feliz con lo que soy, con quién soy, cómo soy. Entonces, ser feliz es tener paz con Dios. Cuando tienes paz con Dios, puedes tener paz con todos los demás. Si tú no tienes paz con Dios, te vas a pelear hasta contigo mismo, contigo misma. Cada vez que te ves el espejo, puedes decir, no te aguanto más. ¿Por qué eres así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué Dios me hiciste así? No, Dios no te hizo así. Dios no te hizo así. El mundo te hizo así. El medio ambiente te hizo así. Tal vez tu casa, tu familia, tu sociedad, tus creencias religiosas te hicieron así. Dios no te hace así. Así que entonces, verso 37, les dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Se refiere a gente religiosa. ¿Cuál es la gente religiosa de este tiempo? Los que buscan el beneficio propio. Los que hacen una campaña precisamente para que tú seas feliz, para que tú tengas riquezas, para que seas prosperado. La palabra me promete que seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos, pero siempre y cuando que las que emprendamos sean conforme a la voluntad de Dios. Si voy a emprender un adulterio, evidentemente no voy a emprender algo que agrade a Dios. Si voy a emprender un negocio que va a estar estafando a la gente, evidentemente, aunque me haga rico, eso no va a agradar a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Pues siendo obediente a Él. En vivir conforme a su voluntad y no a la voluntad de la carne. O sea, niéguese cada uno a sí mismo. De eso se trata. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hoy en día se acostumbra a predicar, si le puede llamar predicación a eso, o exponer la cultura de la riqueza, la cultura de la prosperidad. De hecho, hay iglesias que se autoidentifican con la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Tú puedes tener todo el oro del mundo, si no tienes a Cristo no vales nada. No digo que no valga nada en términos humanos. Digo de que no es suficiente para entrar a la presencia de Dios y morar en la eternidad si es que esta noche Él te llama a su presencia. Entonces necesito tener a Cristo en mi corazón.
Tú necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas tomar distancia de toda actividad religiosa o religiosista o religiosismo. El centro no es la religión, el centro es Cristo. Entonces, yo tengo que ser, cristológicamente hablando, tengo que ser creyente en Jesús. Él es el que perdona pecados. Tú puedes cumplir con tus funciones en la iglesia en que te congregue, con diezmar, con donar, con trabajar, con servir, con todo lo que quieras. Mas te recuerdo que por las obras nadie es salvo. Porque si alguien se cree porque está haciendo algo va a ser salvo, entonces todavía no entendió el mensaje de la cruz. La cruz es salvación por gracia. Quiere decir que no la merezco. ¿Por qué? Porque soy pecador. No la merezco. Él me lo da por gracia. Entonces, ¿yo qué hago a partir de eso? Pues ser obediente a su voluntad y despojarse de todo acto religiosista. Por tanto, dice el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¡Ay! ¡Ay! Porque esto es un doble lenguaje que usa Jesús, muy usado por él y muy usado en la época del judaísmo bíblico. Entienda bien lo que dice. Vamos de vuelta. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, Jesús. Y vosotros, le habla a los judíos, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿A qué se refiere? Porque si solo son religiosos o religiosistas, el padre de ellos, al cual se refiere Jesús, es el diablo. Porque aunque usted no lo pueda creer, el diablo está metido en todas las religiones, aún en las que se hacen llamar religión cristiana. A ver, vamos a entender primero qué significa la palabra religión. La palabra religión viene del latín religare. Es una palabra con una preposición que es el re, que significa volver. Y ligar es volver a ligarse, volver a unirse. ¿Quién es el que tiene que volver a unirse con Dios? Todos los que hemos pecado. Todo ser humano pecó. De hecho, nacemos en pecado. Por tanto, si alguien todavía de los que hoy están aquí, si alguien, o de los que vienen este video en el futuro, si alguien se está congregando en una iglesia, cualquiera que sea, y todavía no recibió a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Por qué hago énfasis? Porque solo en Cristo hay salvación. Y suficiente porque no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solo aceptar a Cristo. Si tú vas a pensar en obras, o vas a pensar que por tus diezmos, o vas a pensar porque ofrendes, o vas a pensar por lo que sea, o porque estés congregado, vas a pensar porque llegues a la iglesia de que eres salvo por eso, estás equivocado. Uno es salvo porque cree en su corazón. Y cuando uno cree de corazón, regularmente hay un quebrantamiento. Si no es hoy, será mañana, será pasado. Pero si no hay un quebrantamiento, probablemente solo haya sido un acto religioso. Entonces, si no estoy con el Padre de luces, que es Cristo, Él es la luz, entonces estoy con el Padre de tinieblas, el enemigo. Por tanto, no hagamos como los fariseos
que cuestionan a Jesús, sino permanezcamos en la palabra. No hay diferentes verdades. No existe la posición de que esta iglesia salva, o donde hay más gente salva, o donde van todos salva. No se trata de eso. Nadie es salvo porque sean muchos. Muchos son los que se pierden y van al infierno. Pocos son los que entran al redil, dice la Escritura. Por tanto, entrar al redil significa que uno se convierte en oveja. Y la oveja es la que sigue al pastor, que es Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesús. Ninguna iglesia salva. Tenga presente eso. Ninguna religión salva. El que salva es Jesús. No salva a ningún pastor. No salva a ningún predicador. No salva a ningún evangelista. No salva a la iglesia chica, mediana o grande. Salva a Cristo. Y congrégate en una iglesia donde se predique la verdad. Para que no estés nada más que de visita en el reino. Es bueno cuando alguien nos visita. Pero la visita en un momento se va. Y no se queda. La fe es eso. La salvación tiene que ver con eso. Tiene que ver con dejar que Cristo entre a mi corazón y que se quede. Y que gobierne en mi vida. Como dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, sino Cristo en mí. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Amén, pastor. Sí, amén. Amén. ¿Preguntas o comentarios? Siéntanse libres de hacerlo. Para eso estamos. Pueden preguntar lo que quieran del tema. Yo no tengo preguntas hasta ahorita. Gracias, hermana Rosy. Y se le extrañaba, hace tiempo no la veía. Ah, gracias. Yo también. Amén. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Gustavo, ¿estamos bien? Sí, pastor. Amén, amén. Hermana Gisela. Sí, estamos bien, gracias. ¿No hay preguntas? No, hasta ahora entendí muy bien todo lo que está explicando. Amén. Hermana Raquel. No preguntas, pastor, No gracias. preguntas. Hermana Pera está trabajando, le dejar. Los demás, si hay preguntas, hermana Adela. Alberto se está trabajando. Norma. Sí, pastor, que más quería decirle que bien interesante la clase, ¿verdad? Porque a veces hay mucha esclavitud a veces en nosotros, ¿verdad? Que dependemos de muchas cosas sin ser libres en plenitud, ¿verdad? Y a veces creo que a veces agarramos una rutina a la iglesia y no estamos a veces bien definidos con el Señor y la palabra del Señor es clara que tenemos que definirnos con Él, ¿verdad? Vivir una vida santa, una vida que a Dios le agrade. Amén. Quiero comentarle rapidito, fíjese que vi un caso en donde un ministro de alabanza, el pianista, ¿verdad? Y habían ya muchas quejas. Nomás quiero comentarle esto para ver realmente
dónde está uno. Pero el pianista, ya había muchas quejas que le llegaban las quejas al pastor de que el pianista andaba mal, hacía esto, hacía lo otro. Y resulta de que el último mensaje fue de que tenemos que ser padres, no hermanos, en el sentido de que el padre siempre está con los brazos abiertos esperando al hijo, mientras que el hermano está siempre haciendo complaint, haciendo quejas de su hermano, ¿verdad? Entonces analizaba yo realmente de que realmente no necesitamos pues vivir en santidad para con Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas a veces que uno escucha y que dejan mucho que desear. Es todo, pastor. Gracias, hermana Norma, por el soporte. Y bueno, les agradezco a todos. Si alguien más quiere aportar algo, siéntase libre de hacerlo. Los que llegan por primera vez les comento de que en este grupo, que hoy otras veces hay más, pero tratamos diferentes temas. Hoy fue un tema bíblico, otras veces tratamos temas de consejería. Casi hago más énfasis en consejería, pero es necesario de que compartamos la palabra de Dios, porque eso trae sanidad al corazón de cada uno. Así que les agradezco su participación hoy, que llegaron a este grupo, y están invitados que cada miércoles a las 7 tenemos esta reunión. Si no hay más, me despido de ustedes, pero siéntanse libres si tienen algo que aportar, lo pueden hacer en este momento. Amén, pastor. Gracias por la palabra de Dios. Amén, gracias. Siempre a tiempo. Dios lo bendiga. Bendiciones. Saludos a todos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias, hermano Alberto. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.